¿Por qué una elección puede doler como una ruptura amorosa? La neurobiología de la tusa política. Hoy voy a hablar de un tema completamente diferente. No voy a hablar de política, voy a hablar del cerebro. Porque independientemente de por quién hayas votado, probablemente has visto personas llorando, muy tristes, furiosas, insultándose en redes sociales o incluso deseando que al nuevo gobierno le vaya bien mal. Y la pregunta es, ¿por qué una elección despierta emociones tan intensas? La respuesta es que nuestro cerebro no está diseñado para vivir la política únicamente como un debate racional. La vive como una experiencia profundamente emocional. Nuestro cerebro no toma decisiones tan racionales como creemos. Existe una idea muy extendida de que primero pensamos y luego sentimos. La neurociencia demuestra justamente lo contrario. Las emociones aparecen primero. La razón llega después para justificar lo que ya sentimos. Antonio Damasio lo explicó magistralmente con su hipótesis del marcador somático. Cada experiencia importante queda asociada a una emoción. Y cuando volvemos a enfrentarnos a una situación similar, el cerebro recupera esa emoción incluso antes de que seamos plenamente conscientes. Por eso, muchas veces creemos que estamos tomando una decisión racional cuando en realidad nuestro cerebro ya la tomó emocionalmente varios segundos antes. La política termina formando parte de nuestra identidad. Y aquí aparece un concepto fundamental, la identidad social. Nuestro cerebro necesita pertenecer. Durante millones de años sobrevivimos gracias al grupo. Quedarse solo significaba morir. Por eso nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, desarrolló mecanismos extraordinariamente sensibles a la aceptación y al rechazo. Cuando una persona lleva años identificándose con un movimiento político, un partido o incluso una determinada visión del país, esa identidad comienza a almacenarse dentro de las redes neuronales relacionadas con el autoconcepto. Así que ya no es simplemente mi candidato, es mi grupo, mi gente, mi forma de entender el mundo. Cuando ese grupo pierde, el cerebro puede interpretarlo casi como una pérdida personal. El dolor social es real. Es como si doliera el corazón. Y aquí viene uno de los descubrimientos más fascinantes de la neurociencia. En el año 2003, Naomi Eisenberger realizó un experimento muy famoso utilizando resonancia magnética funcional. Los participantes jugaban un videojuego muy simple llamado Cyberball. En un momento del juego, los otros jugadores comenzaban a excluir deliberadamente al participante. Lo increíble fue observar qué ocurría dentro del cerebro. Se activó la corteza cingulada anterior dorsal, también la ínsula anterior. Estas mismas regiones participan cuando sentimos dolor físico, cuando nos damos con un martillo en un dedo. No significa que una ruptura amorosa sea igual que romperse una pierna, pero sí significa que el cerebro utiliza parcialmente los mismos circuitos para procesar ambas emociones. Por eso la gente dice, me rompieron el corazón, siento un vacío, me duele el pecho. No son metáforas. Existe una explicación real neurobiológica. ¿Qué ocurre durante una derrota política? Ahora, imaginemos una persona profundamente identificada con un candidato. Durante meses recibe noticias favorables. Su cerebro comienza a anticipar una recompensa. Aquí aumenta la dopamina. Pero es importante entender algo. La dopamina no produce felicidad, produce expectativa, produce motivación. Es la molécula del va a pasar algo muy bueno.
Durante toda una campaña electoral, la dopamina mantiene al cerebro esperando una recompensa futura. El día de la elección llega el resultado. Si gana su candidato, el circuito de recompensa responde. Pero si pierde, se produce lo que llamamos un error de predicción de recompensa. La recompensa esperada nunca llegó. La dopamina cae bruscamente y esa caída puede experimentarse como tristeza, frustración, desesperanza e incluso pueden aparecer síntomas físicos. Podemos dejar de dormir. La amígdala entra en acción cuando además interpretamos que ese resultado pone en riesgo nuestros valores, nuestro futuro o nuestra seguridad. Aquí entra en escena otra protagonista, la amígdala. La amígdala funciona como un detector de amenazas. No distingue muy bien entre una amenaza física y una amenaza emocional. Cuando se activa, libera una cascada de respuestas. Se libera adrenalina, se libera noradrenalina, se libera cortisol. Aumenta la frecuencia cardíaca, se disminuye la capacidad para pensar con claridad. La atención se vuelve muy selectiva. Empezamos a buscar únicamente información que confirme nuestros más profundos temores, nuestros más grandes miedos, y dejamos de escuchar cualquier argumento contrario. Aquí aparece la polarización. ¿Por qué dejamos de escuchar? Porque cuando la amígdala domina, disminuye el control de la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es el director ejecutivo del cerebro. Es la región que nos permite reflexionar, regular impulsos, aceptar matices, tolerar la incertidumbre. Pero bajo estrés intenso pierde eficiencia. Entonces dejamos de analizar y comenzamos simplemente a reaccionar. ¿Por qué aparecen en ese momento deseos de venganza? Este punto es fascinante. Cuando alguien siente que ha sido profundamente herido, el cerebro busca restablecer el equilibrio. Diversos estudios muestran que cuando observamos que una persona considerada injusta recibe un castigo, se activa una región llamada el estriado ventral. El estriado ventral forma parte del circuito de recompensa, es decir, el cerebro libera dopamina. Durante unos segundos parece una sensación de satisfacción, no porque el cerebro sea cruel, sino porque interpreta que al fin se hizo justicia. Esa pequeña recompensa explica por qué algunas personas sienten alivio cuando al bando contrario le ocurre algo malo. Por eso, muchas veces cuando terminamos una relación e imaginamos que a nuestro exnovio, exesposo no le va tan bien, sentimos como un fresquito. El problema, esa satisfacción dura muy poco, porque vuelve el dolor. ¿Por qué? Porque la causa original nunca desapareció. La venganza no sana, solo produce un pequeño alivio neuroquímico transitorio. Es como tomar un analgésico para una fractura sin inmovilizar o corregir el hueso. Las redes sociales van a empeorar absolutamente todo. Aquí aparece otro fenómeno muy moderno. Cada vez que vemos una publicación que confirma nuestras creencias, el cerebro obtiene una pequeña descarga de dopamina. Cada like, cada comentario, cada noticia que confirma lo que estamos pensando, cada meme, todo eso mantiene activo el circuito de recompensa y al mismo tiempo fortalece todos nuestros sesgos cognitivos. Por eso las redes sociales pueden convertir una diferencia política en una gran batalla emocional. ¿Cómo puede salir el cerebro de este estado? La buena noticia es que el cerebro posee una enorme capacidad de recuperación. Cuando disminuye la exposición constante a noticias alarmistas, cuando dormimos bien,
cuando hacemos ejercicio, cuando conversamos con personas diferentes sin intentar convencerlas, cuando recuperamos actividades que en realidad nos generan agrado, placer, la corteza prefrontal vuelve a ejercer control sobre la amígdala. Disminuye el cortisol, disminuye la inflamación, disminuye la hiperactivación emocional. Y el cerebro deja de vivir la política como si estuviera luchando por sobrevivir. Así que les dejo una reflexión final, una reflexión importante. No importa por quién votaste. Todos tenemos aproximadamente 86.000 millones de neuronas. Todos tenemos una amígdala, todos tenemos un circuito de recompensa. Todos sentimos dolor cuando perdemos algo o a alguien importante. La diferencia entre una sociedad sana y una polarizada no está en dejar de sentir. Está en aprender a regular esas emociones antes de convertir algo que piensa diferente en un enemigo. Porque cuando el cerebro deja de ver personas y empieza a ver amenazas, deja de construir puentes y empieza a construir trincheras. Y eso no le hace bien ni a nuestra salud mental ni a nuestra democracia. Comprender la neurobiología de nuestras emociones no nos hace menos responsables de ellas. Al contrario, nos da herramientas para responder con mayor conciencia en lugar de reaccionar por simple impulso. Entender el cerebro es una invitación a dialogar mejor, no una excusa para dejar de hacerlo.